Dios te bendiga. Buenos días. En esta mañana quiero compartir contigo unas experiencias vividas en oración y también experiencias vividas en la niñez. Me acuerdo de aquella época que yo era un chamaquito que vivía con mi abuelo, con mi abuela, todos en la familia, éramos 7. En una ocasión mi abuelo me dice, ayúdame a brillar los zapatos. Entonces él puso todo su equipo y entonces yo bien efusivo quería ayudarle a mi abuelo. Y mi abuelo tenía por costumbre de utilizar lo que se llama la anilina. La anilina es un líquido, era un polvo que se mezclaba con agua. Ese polvo tenía un color, era negro o brown. El asunto es que esa anilina se le pasaba al zapato antes de pasar el betún para corregir los rayazos y todas estas cosas y volver a pintar el zapato. La anilina era una tinta se pegaba bien, casi tinta china. El asunto es que él destapa la anilina y yo empiezo a cepillar su zapato. Y estaba cerca de la anilina. El pote de la anilina estaba abierto. Entonces me dice mi abuelo, Rubencito, la anilina. Él no me decía, ten cuidado, no, Rubencito, anilina. Y yo, no te preocupes, que yo tengo esto controlado. Y seguía cepillando y cepillando hasta que de momento le meto un fuetazo con el borde del cepillo al borde de la anilina y veo que la anilina lo hace así, ¡pap! Y se cae. Y él se me queda mirándome, por más que te lo dije. Entonces yo me levanté y me fui, pero la mancha de anilina se quedó en el piso. Entonces en mi casa me vacilan y me dicen siempre, Rubencito, la anilina. Y este evento que te traigo, este evento bíblico, tiene que ver que a este muchacho se le derramó la anilina. Por más que el papá le quiso decir, no hagas eso, no hagas lo otro, se te va a derramar la anilina. Y eso me encuentro en Lucas 15. Sé que te puedo leer la porción completa, pero quiero enfocarme en esta. Titulé el mensaje, su abundancia vence mis migajas. Y lee así la porción bíblica. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este es el versículo que acabo de leer, es alegórico a la parábola del hijo pródigo. ¿Qué tal si oramos? Amén. Padre, te damos gracias. En este momento te pido que esta palabra llegue al corazón de aquel que lo necesita, de aquel que quiera creer, de aquel, Señor amado, que necesite, Señor, salir de las migajas, de unas malas interpretaciones de tu imagen y de tu corazón, para venir a la abundancia de tu amor. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Lo más que me impacta en esta porción bíblica es esta palabra, y se fue y se arrimó. Pero si yo te leo el contexto, dice así, y también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos
jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino al padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Este mensaje nace de una experiencia por causa de una palabra que recibo de parte del Señor, y la escribí y se lee de la siguiente manera: la estrechez de nuestros sentimientos malnutridos nos han llevado a vivir una dieta de migajas. Vivir malnutridos nos lleva a tener efectos secundarios donde las cosas no funcionan en coordinación. Según los psicólogos, la mente y el vientre son los cerebros del cuerpo. Si no te nutres bien, no piensas bien. Así que en esta situación, cuando yo veo el hijo pródigo que no se nutría bien, no pensaba bien, por eso fue que cuando la Biblia dice: volviendo en sí, aquella hambruna le provocó ciertas circunstancias. ¿Pero por qué? Hambruna. Pero también hizo un bonding, hizo una amalgama con alguien que no debía hacer. Su separación lo llevó a una unión tóxica, una pérdida de familiarismo, seguro a relaciones de alto riesgo. Cuando se produce la pérdida del familiarismo, cuando se produce la pérdida de la confianza entre la familia y el lugar seguro, se lleva a relaciones de alto riesgo. Cuando yo busco la palabra arrimado, en griego es kollao, y kollao significa para unir, adherirse, literalmente pegado, para partir, unirse a, íntimamente conectado en una amistad tejida por el alma. Kollao también dice con frecuencia en el antiguo lenguaje médico de la unión de heridas. Quiere decir que la separación con el padre trajo un espacio donde lo necesitaba llenar. Entonces las malas interpretaciones, lo que quizás podía haber pensado del padre y que lo provocó que se separara, fue y lo unió a personas que verdaderamente lo llevaron a hacer lo que no tenía que hacer. Esta codependencia de sustento y amistad lo llevó a la experiencia de una relación dañina, tóxica y enferma, ya que los principios asimilados por su padre no incluían llegar a los extremos humillantes de apacentar cerdos. La experiencia fue tan fuerte que afecta muchas áreas de su vida, comenzando con el principio de separar lo santo de lo inmundo, apacentando cerdos y pretender comer la dieta de ellos. La relación tóxica daña principios y valores. Esa es la relación que lleva a desobedecer los principios aprendidos en tu casa. Aquel hombre, el hijo pródigo, se perdió sustento, perdió valores y perdió la autoestima. La bendición del Padre no funciona en la desobediencia. La parte de sus bienes recibidos por el Padre se le acabaron. Se pudrió el maná cuando desobedecieron. Dios me hace entender de que la bendición de Dios, si te sales de Él, de su voluntad, no te va a funcionar igual, porque la bendición de Dios y el Dios de la bendición van de la mano. Cuando Dios derramó el maná desde su boca al pueblo de Israel, era el pan que se tenía que comer día por día, y algunos quisieron almacenarlo
comenzaron a apartarse de las instrucciones de Dios, y los que la almacenaron se vieron con el cuadro de que el maná que venía de parte de Dios, la bendición de Dios, comenzó a podrirse, empezó a tener gusano. El único día que se podía almacenar para el otro día era de viernes para sábado, porque el sábado Dios lo quería de descanso. Cuando vemos que la desobediencia y la bendición de Dios no van compaginando, podemos tener nuestros talentos, podemos apartarnos, sí, y si cantamos para el Señor y si hacemos algo para el Señor, lo hacemos en el altar y de momento nos separamos y lo hacemos para el mundo, las cosas no van a funcionar igual. El pecado lo lleva a una condición de pérdida total. La culpabilidad se hace presente. El hambre lo lleva a querer comer lo que aparezca. En la familia no preparaban lo que apareciera. Se buscaba el becerro más gordo. Volviendo en sí. Dice la Biblia, volviendo en sí. Quiere decir que aquella relación tóxica lo llevó a malas interpretaciones, lo llevó a separarse tanto de las enseñanzas del Padre, que lo llevó a vivir de unas migajas de pecado, migajas que traía la misma culpabilidad, migajas que traían relaciones tóxicas, migajas, porque nada que no provenga de Dios te va a dar abundancia. Y aún pretendiendo creer que Dios es algo que ni tú tan siquiera conoces, vas a vivir de migajas porque no tienes la experiencia del abrazo del Padre. Dice así, volviendo en sí, hay momentos donde te preguntas, ¿qué hago aquí? Hay momentos donde te preguntas y dices, ¿quién me podrá escuchar? Quiero salir de aquí, este no es mi sitio. Tú sabes lo que te sembraron, tú sabes de dónde saliste y cómo te formaron. Y las relaciones tóxicas te están llevando a las migajas, a separarte, a creer que ya tú no eres digna ni digno de entrar a la presencia del Padre, que tú no mereces ser parte del Padre. El efecto de la escasez, de la soledad, de la ausencia de lo que tuvo en abundancia lo lleva a reaccionar. Y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sabes qué? Las migajas de sus sentimientos lo llevaron a pretender que podía pagar su error con el automaltrato y el trabajo de poca paga y un bocado de comida. No soy digno de ser llamado tu hijo. Él mismo comenzó a tomar sus propias decisiones por causa de las migajas que hicieron malinterpretar el corazón del Padre. Las experiencias de una vida llena de migajas nos llevan a transferir a Dios nuestros malos conceptos, buscando vivir en las migajas desde lejos, sin derecho a la bendición. Las experiencias tóxicas nos hacen vivir como faraones despreciados. Podemos llegar al extremo hasta de rechazar la misma gracia. La escasez en la que vivió el hijo pródigo lo llevó a preconcebir la alternativa siguiente. No pretendo ser tu hijo. Dame trabajo de jornalero. En otras palabras, de esclavo libre. Ni tan siquiera pagues por mí, porque no soy digno de que ni tan siquiera seas mi dueño. Fíjate hasta dónde este hombre vino con las migajas de su entendimiento para poder venir ante el Padre. Estuve hablando con mi hija Yani los otros días de este tema y ella me llevó a buscar en una predicación de un hermano y me trajo mucha luz y quiero traerlo. Hay 3 tipos de servidores. Está el mayordomo. El mayordomo, según la Real Academia, es el criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. Está el subordinado, que es el que servidores de clase baja que responden al mayordomo. Pero el jornalero, el mistios, según la palabra en griego, jornalero, es un trabajador remunerado, criado, contratado, asalariado, en contraste de un esclavo, un extranjero, un empleado casual,
En otras palabras, de manera boricua te lo voy a decir de esta manera, un chiripero. En otras palabras, un esclavo sin dueño. A ese nivel quería llegar el hijo del padre. Ese hijo que le dijo, no, yo no vengo aquí, yo vengo a pagarte lo que yo hice. ¿Quién eres tú para pagar lo que hiciste si el Padre te lo da todo? Las migajas versus la abundancia. Mira la comparación que te voy a hacer. He pecado contra el cielo y contra ti. Y el Padre le contesta lo siguiente: porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo le dice: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado sus pies. Hazme como a uno de tus jornaleros y traed el becerro más gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Jesús vino a sanar lo que se había perdido, a salvar lo que se había perdido. Las abundancias de Dios no son para ser rechazadas. Su vestido es su imagen y semejanza. El anillo es la autoridad del Espíritu Santo en ti. Las sandalias son la herencia que te corresponde, porque Jesús la decretó para ti. Las sandalias las poseían los hijos, los esclavos no poseían sandalias. Un hombre descalzo en Israel era un hombre desterrado. El becerro más gordo no era un chongo de becerro, no era un becerro lleno de llagas, era un becerro criado desde que nació salió del vientre de la vaca. Ese becerro era cuidado de tal forma que era engordado para llevarlo al sacrificio, para que entonces Dios perdonara el pecado de esa familia. Ese becerro se cuidaba con gran celo. Ese becerro se separaba del establo para que los demás animales no lo hirieran, sino que era cuidadito de tal manera que la carne era tierna, la piel era jugosa, tierna, preciosa, cada uno de sus ojos estaba bien limpiecito, esas pezuñas completamente perfectas. Ese becerro era el que se llevaba al tabernáculo y el levita lo aprobaba o lo desaprobaba, pero el becerro más gordo jamás era desaprobado. Quiere decir que lo que pidió el Padre no fue un becerro común, fue el becerro del sacrificio. El Padre nos dio, y vuelvo y te lo repito, el vestido de su imagen, el anillo de la autoridad de su espíritu, las sandalias de su evangelio, su cordero perfecto sin mancha y limpio, el cordero de las alturas, para celebrar que somos sus hijos hallados. Las abundancias de Dios son sus decisiones ya tomadas. No te prives de ellas. No tomes decisiones por tu escasez. No vivas en la escasez de tus decisiones, porque te quieres vivir apartado y lejos de la realidad del Dios de los cielos, que es tu Padre. Hayas caído donde hayas caído, siempre reconoce de que tú sigues siendo hijo. Lo único es que la bendición de Dios no es compartida con el pecado de la inmundicia. Dios está dispuesto en escucharte. Dios no es escaso en sus bendiciones. La Biblia dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que os medís, os volverán a medir. La Biblia dice en Lucas 11, del 9 al 13: mas yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. La oración es un privilegio del Espíritu Santo a nuestras vidas, otorgado a nosotros para que seamos escuchados por los oídos del Padre.
Todo el cielo se coloca a la disposición del clamor de la iglesia. La esposa del Cordero, la esposa del gran león de Judá. No hay espacio para escasez ni para pasar por alto lo que la novia pida. En el cielo todo se detiene. La iglesia habla, el cielo obedece porque Dios da la orden. Jeremías dice en el capítulo 33, dice: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Padre se gozó en la reconciliación y se ha gozado en nuestra reconciliación. Déjate abrazar por su gracia. No hay argumentos en tu contra. Eres hijo y eres hija. No vivas de las migajas de una supuesta culpabilidad. No vivas en las migajas de una relación completamente, un flatline, conforme. Voy a la iglesia cuando quiero o hago esto si puedo. No. Hay una abundancia que te espera. No vivas de la escasez, de relaciones tóxicas tampoco. Comienza a buscar el rostro de Dios y comienza a enriquecer tu identidad. A ti te define su amor, a ti te define Cristo, no te define el que te critica, no te define el que te quiere manipular, no te define nadie, solamente el que te ama, Dios. Por eso te pido y te digo nuevamente, su abundancia vence mis migajas. Hay momentos donde hemos tenido que tomar decisiones, yo he tenido que tomar decisiones. Yo voy a obedecer al Padre. Yo necesito obedecer al Padre. Yo no puedo depender de otra cosa. La bendición de Dios no va a funcionar en mis voluntades. La bendición de Dios no va a funcionar en las zonas de mis migajas. Yo necesito obedecer a Dios. Necesito reconciliarme con Dios. Si te arrepientes, es porque reconoces que necesitas volver a empezar. Y sabes una cosa, hay fiesta para el que se arrepiente. Hay fiesta por uno que se arrepienta, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Óyeme, eso no es nada más para el que se convierte a Cristo por primera vez. Es el que acepta a Jesucristo y por cada error que cometa se arrepiente y dice: Señor, sé propicio a mí, yo soy pecador. En esa reconciliación las abundancias se derraman sobre ti. Estamos en el momento de buscar las abundancias de Dios. No vivas en la escasez. No vivas en la escasez, en las migajas de tu escasez. Comienza a buscar el rostro de Dios. Él está esperando por ti. Clama a Él y Él te responderá. Y abundancias verás. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces serán reveladas a tu vida. Gracias te doy, Señor, por ese amor que tú nos tienes, por esa misericordia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tus misericordias y por tus abundancias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Espero verte pronto.